ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Hola Graciela, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, vamos empezando en el tema. Esta entrevista se trata sobre la perspectiva de las telecomunicaciones, lo que pasó el año pasado y lo que está pasando en este momento y más o menos para conocer un poquito acerca del tema. La primera pregunta es ¿cuál era el panorama de las telecomunicaciones en México para que una reforma fuera tan necesaria? Bueno, el panorama es todavía un panorama de concentración en el ramo de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México. ¿Qué significa esto? Significa que muy pocos jugadores sí dominan el mercado nacional y eso trae como consecuencias pues servicios muy costosos para los usuarios mexicanos en materia de telecomunicaciones, particularmente en telefonía móvil y telefonía fija. Y para efectos de radiodifusión, pues ya es muy sabido por todos que la televisión está en manos de dos dueños. Existe un duopolio representado por Televisa y Televisión Azteca. En radiodifusión, en radio, también se utiliza un concepto económico que es el oligopolio, en donde se reconocen actualmente 13 familias, 13 empresarios que dominan los servicios de radio en todo el país. En ese sentido, la situación hace urgente y necesaria la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que permita ampliar las posibilidades de participación de otros proyectos, tanto para los servicios de telecomunicaciones como para la transmisión y propuestas de nuevos contenidos para los mexicanos, tanto en radio como en televisión. Muy bien, y dada la nueva iniciativa, una ley de transparencia, una reforma de esta ley de transparencia, ¿cuáles creen que sean los retos a los cuales se enfrenta esta nueva ley? Bueno, primero habría que precisar, es una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta iniciativa es producto del Pacto por México convenido por el Ejecutivo Federal con los representantes de los principales partidos políticos del país. Este acuerdo firmado, que se tradujo en el Pacto por México, se hizo el 2 de diciembre. En ese pacto se establecieron sectores o temas estratégicos para impulsar el desarrollo nacional en materia económica, en materia social, en materia educativa, fiscal, energética y en telecomunicaciones. Y estamos arribando, digamos, a uno de los acuerdos del Pacto por México. Esta iniciativa de reforma constitucional presentada el lunes pasado, el 11 de marzo, ayer precisamente, 14 de marzo, fue discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y fue aprobada para presentarse al Pleno. Probablemente esto ocurra la semana que entra. Se constituye la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y la Cámara de Senadores, ya aprobada la iniciativa de reforma, se constituye en Cámara Revisora y tendrá que hacer lo suyo para efectos de su aprobación. En este sentido, esta iniciativa constitucional es muy novedosa desde mi punto de vista porque finca las transformaciones constitucionales, particularmente en 3 artículos de la Constitución. El sexto constitucional, que hace referencia a la libertad de expresión, el séptimo constitucional, que establece el derecho a la información, a la publicación, a la difusión en cualquier medio, es decir, hay una actualización de los preceptos constitucionales cuya materia, tanto en libertad de expresión como en el derecho a la publicación, han sido intactas desde 1917. Y el artículo 28 constitucional es el que establece que en México están prohibidos los monopolios y a partir de ese artículo
se propone la creación de 2 organismos que ocuparían rango constitucional. Uno de ellos sería la Comisión Federal de Competencia Económica y el otro el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sería el órgano regulador, ¿sí?, con plena autonomía en materia de nuevos competidores en telecomunicaciones y radiodifusión. Es muy importante esta reforma, esta propuesta de reforma está en discusión, digamos, ya está en el seno legislativo y tendremos que estar muy atentos a las discusiones que se realicen la próxima semana en la Cámara de Diputados, que seguramente derivarán en materia prima que tendrá que retomar la Cámara de Senadores en caso de que la de Diputados la apruebe. En ese sentido, sí se abre un panorama muy interesante, creo yo, en materia de más cancha, una cancha definida y clara, en clave económica, creo yo, porque va a tener un impacto muy fuerte también en inversión, sobre todo en infraestructura telemática, en infraestructura que permita, sí, que los nuevos competidores puedan ofrecer servicios, y en la medida en que tengamos más opciones, en esa medida se abaratarán los costos para nosotros. Es una iniciativa que comprende también el derecho universal de todos los mexicanos a la banda ancha, es decir, a las posibilidades de que poco a poco, con el tiempo, todos los mexicanos tengan acceso a Internet. Esto es muy importante porque todavía en México la brecha digital es significativa, existe retraso en la materia comparada con otros países y seguramente también se podrán ofrecer servicios de diferentes tipos, no nada más comerciales, sino educativos, culturales, vinculados con la salud, que mejoren las condiciones, sí, de los mexicanos en todo el territorio nacional. Muy bien, y por último, Graciela, coméntanos cuál es tu opinión personal y cuál crees que deba ser la estrategia tanto para operadores, Estado y sociedad para que las telecomunicaciones en el país se desarrollen al nivel y con la calidad en las que se presentan quizás en otros países. La iniciativa presentada por el Ejecutivo y firmada por los representantes de las principales fuerzas políticas del país contempla, sí, un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Creo yo que el reto, sí, más fuerte en este momento, en relación con la pregunta que formulas, tiene que ver con la definición y las reglas y las concreciones que se logren en la ley secundaria que se tendría que elaborar. Es decir, de esta reforma constitucional, en caso de que se apruebe tal como fue presentada, se establecen como los principios que deberán orientar la definición de las reglas del juego en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En ese sentido todavía hay mucho que decir y hay mucho que acordar. Creo yo que sobre la base de cómo se defina la ley secundaria, se podrá vislumbrar cómo el legislativo concreta esa estrategia en términos de desarrollo. Creo yo que se tendrá que lograr un equilibrio, sí, fundamental entre la lógica económica que subyace en esta iniciativa con la lógica social y de desarrollo de los ciudadanos, de los niños, de los jóvenes, de los indígenas, de la diversidad social y cultural de la que somos parte como país, ¿no?, como nación. En ese sentido, la estrategia, sí, podrá vislumbrarse a partir de la definición particular de la ley secundaria. Creo yo que ahí va a estar en juego las posibilidades para que lo que esté establecido en el papel, en esa iniciativa, pudiera volverse realidad en vida cotidiana, en prácticas económicas, de servicios, de circulación de información, de nuevas ideas, que fomente la pluralidad,
que fomente la formación y participación ciudadana y que fortalezca, ¿sí?, los procesos de democratización que vivimos hoy por hoy. Muy bien, y por último, cuéntanos, ¿cuál sería o qué les dejarías o qué les recomendarías a las personas que van a ver esta cápsula como acción a tomar para darle seguimiento y para poder exigirle al Ejecutivo y al Legislativo y a todos los poderes acciones para que se concrete esta ley? Creo yo que tenemos la obligación de estar muy atentos al trabajo que están haciendo nuestros representantes ahorita en la Cámara de Diputados, posteriormente en la Cámara de Senadores. En ese sentido, los ciudadanos sí tenemos un margen de acción y uno de ellos es estar atento al trabajo que hacen nuestros representantes en ambas cámaras. Ha habido algunos compañeros de AMEDI, diputados y políticos comprometidos con estos temas que han sugerido que adoptemos a un legislador, es decir, estar pendientes, estar exigiéndoles que el foco de esta iniciativa tendría que ser, ¿sí?, el beneficio dirigido hacia las personas, hacia las audiencias, hacia los usuarios, en perspectiva de desarrollo económico, cultural, político, educativo. En ese sentido, una primera acción es estar informados, darle seguimiento, reflexionar sobre las implicaciones de lo que se está cocinando, de lo que se está definiendo, que de alguna manera están perfilando una parte, sí, del desarrollo estratégico de la nación. Entonces creo yo que una primera obligación es estar informados. Si no estamos informados, no vamos a estar a la altura, ¿sí?, de las acciones políticas y del escenario que se está fraguando en muy pocos meses, creo yo, de la gestión del actual presidente. Es decir, se está reconociendo una acción de Estado inusitada. Desde mi punto de vista, genera muchas preguntas que habrá que estar atentos para reconocer las posibilidades tanto de respuesta a esas preguntas como de reconocimiento de un verdadero compromiso político tanto del Ejecutivo como de los representantes de los partidos políticos y de su representación ciudadana que hacen suya cada día en el seno del Poder Legislativo. Muy bien. Bueno, Graciela, sería todo. Muchísimas gracias por haber aceptado esto y por compartirnos todo aquello que tiene que ver con las telecomunicaciones. Muchas gracias. No, de